Para mi casa utilizaré 20 cordones, 10 café y 10 beige. Los ubicamos de la siguiente manera: 5 cordones café, 10 beige y 5 café. Mi cordón tiene 3 cabos. Cada uno de los cabos tiene 3 hilos. En total el cordón tiene 9 hilos. Estos cordones están hechos en hilo crochet. Paso número 1. Tomamos este cordón del extremo izquierdo y lo pasamos por estos 9 cordones a la derecha. Paso número 2. Tomamos este cordón del extremo derecho y lo pasamos a través de estos 10 cordones a la izquierda. Paso número 3. Tomamos este cordón y lo pasamos por este cordón a la derecha. Paso número 4. Pasamos este cordón por estos 2 cordones a la izquierda. Paso número 5. Pasamos este cordón
por estos 7 cordones a la derecha. Paso número 6. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la izquierda. Paso número 7. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la derecha. Paso número 8. Pasamos este cordón por estos 4 cordones a la izquierda. Paso número 9. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha. Paso número 10. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la izquierda.
Paso número 11. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha. Paso número 12. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso número 13. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la derecha. Paso número 14. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Paso número 15. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la derecha. Paso número 16. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la izquierda.
Paso número 17. Pasamos este cordón por este cordón a la derecha. Paso número 18. Pasamos este cordón por este cordón a la izquierda. Paso número 19. Pasamos este cordón por estos 9 cordones a la derecha. Paso número 20. Pasamos este cordón por estos 10 cordones a la izquierda. Repetimos los pasos del 1 hasta el 20. Paso número 1. Tomamos este cordón del extremo izquierdo y lo pasamos por estos 9 cordones a la derecha. Paso número 2. Tomamos este cordón del extremo derecho y lo pasamos a través de estos 10 cordones a la izquierda. Paso número 3.
Tomamos este cordón y lo pasamos por este cordón a la derecha. Paso número 4. Pasamos este cordón por estos dos cordones a la izquierda. Paso número 5. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la derecha. Paso número 6. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la izquierda. Paso número 7. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la derecha. Paso número 8. Pasamos este cordón por estos 4 cordones a la izquierda. Paso número 9. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha. Paso número 10. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la izquierda. Paso número 11. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha. Paso número 12. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda.
Paso número 13. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la derecha. Paso número 14. Pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Paso número 15. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la derecha. Paso número 16. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la izquierda. Paso número 17. Pasamos este cordón por este cordón a la derecha. Paso número 18. Pasamos este cordón por este cordón a la izquierda. Paso número 19. Pasamos este cordón por estos 9 cordones a la derecha. Paso número 20. Pasamos este cordón por estos 10 cordones a la izquierda. Seguimos repitiendo los pasos en orden del 1 al 20 hasta el largo deseado. Revés. Derecho.
Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte, a comentar y compartirlo. Te lo agradecería mucho. Hasta la próxima.